bien, buenas noches a todos. La primera lectura del día de hoy, que es del profeta Isaías, nos habla sobre la montaña del Señor, desde donde el Señor nos saciará con manjares exquisitos, un día en el cual Él destruirá el velo que cubre a todas las gentes, que es el velo de la muerte, y lo destruirá completamente, de tal manera que nos hará un gran banquete en una montaña, es la montaña del Señor. Es esta imagen de la vida eterna o del futuro, de un futuro donde ya no hay muerte, que nos da el profeta Isaías. Pero todo esto sucede en un monte, en el monte del Señor. Nos adelantamos 700 años después, en el Evangelio de Mateo, escuchamos a Jesús que estando en la Tierra Santa, estando cerca del mar de Galilea, Él sube a un monte, y al subir a este monte es cuando empieza a ver a toda la muchedumbre y como que se le mueven las entrañas, porque la multitud está hambrienta. Y es ahí donde Él le invita a sus propios discípulos a que le den de comer. Y ahí es donde se da pues este gran milagro de la multiplicación, ¿no? Y los que vienen, los comensales, son los cojos, los ciegos, ¿no? Todos los que tienen necesidades, ¿no? Entonces el Señor está proveyendo, Jesús, a los más necesitados en el monte del Señor. Entonces es interesante que las dos lecturas que son hoy día del miércoles de la primera semana de Adviento hablan del monte, la primera y el Evangelio, el monte. La imagen de la montaña o del monte sucede mucho en las Sagradas Escrituras, comenzando, por ejemplo, desde el diluvio. Una vez de que termina el gran diluvio y el arca de Noé asienta sobre tierra, tradicionalmente se dice de que el arca se sentó sobre un monte. Tradicionalmente se dice que es el monte Ararat. Eventualmente vemos a Abraham que se lleva a su hijo Isaac y lo va a sacrificar porque el Señor le pidió que les sacrificara a su primogénito, ¿no? Y lo va a sacrificar ¿dónde? En otro monte, en un monte que eventualmente se convertirá en la ciudad de Jerusalén. Todavía no se llama así, pero es un monte, el monte de Moría o el monte del sacrificio, ¿no? El monte de la Aquedá. Eventualmente el templo sería construido sobre este monte, el monte del templo. En el tiempo de Moisés, vemos de que Moisés, al cruzar con el pueblo de Israel por el desierto, saliendo de Egipto, recibe la visión de Dios, y en esta visión recibe los mandamientos. Y al recibir esta visión de los mandamientos, lo recibe también en un monte, en el monte Sinaí. Entonces en el monte Sinaí recibe los mandamientos, las tablas de la ley. Y bueno, en el tiempo de Jesús hay muchos montes, por supuesto, ¿no? Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro en el monte de los Olivos. Jesús cenó la última cena, muy probablemente, en el monte Sión. Jesús también murió por nosotros, se transfiguró ante sus discípulos en el monte de la transfiguración, que tradicionalmente le llamamos el monte Tabor. Y por cierto, se dio a nosotros, dio su vida por nosotros en el monte Calvario. Entonces, los montes son tan importantes en nuestra historia bíblica, porque el monte es el lugar del encuentro con lo sagrado. Si pasamos el cassette un poco más adelante y nos venimos al año 1531 en México, el Señor decide revelarse a nosotros a través de la presencia de su Santísima Madre, también en un monte, en el montecito del Tepeyac, el cerrito del Tepeyac. Le decimos el cerrito como si fuera pequeño, pero no es tan pequeño, está bien grande. Los que han ido a la Ciudad de México lo conocen, está bastante grande, ¿no? Entonces es alrededor del monte, de este monte del cerrito del Tepeyac que le llamamos, es ahí donde la Virgencita se le aparece a San Juan Diego. Entonces es interesante de que se usa nuevamente la imagen del monte para revelar la presencia de Dios, en este caso a través de la presencia de la Santísima Virgen, porque ella no viene sola, ella viene embarazada. Jesús está dentro del vientre de la Virgen María. Entonces es interesante ver esto, ¿no?
Sabemos cuál es la petición que le hace la Virgen María a San Juan Diego, ¿no? Que le pide, por favor, quiero que me hagas aquí una casita, donde se pueda adorar al verdadero Dios por quien se vive, porque ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Pero lo interesante de la petición de la Virgen es de que la casita se tiene que construir no en la cima del monte, sino en el valle. De hecho, hoy día en el lugar de la Basílica de México hay 3 iglesias, ¿no? La primera iglesia que se construyó, la segunda y ahora la nueva, la moderna, que es así redonda como la iglesia de San José de aquí, pero grandísima, ¿no? Entonces son 3 iglesias, pero las 3 están construidas en el valle, no están construidas en la cima, porque la petición de la Virgen fue de que la casita sea construida en el valle. Bien interesante es eso, ¿no? Ver de que cuando se usa esta imagen del monte, la petición es clara de que sea en la parte baja. Porque ¿qué tal si hubiera sido construida en la parte alta? Es un poco más difícil para los que tienen alguna discapacidad o alguna limitación física poder llevar arriba. Es bastante difícil. Pero como está abajo, tiene más acceso para más personas. El objetivo de nuestra Santísima Madre aparecer a San Juan Diego y pedirle una casita en el Tepeyac es para que muchos puedan venir. Y que muchos vienen, ¿eh? Muchísima gente viene. Si ustedes ven las mañanitas a través de la televisión, ven de que son millones de personas que llegan al santuario y muchos tienen discapacidades o limitaciones físicas, pero tienen acceso, ¿por qué? Porque la basílica está construida en el valle, no está en la punta del cerro, está en el valle, porque esa fue la petición de la Virgencita, para que haya acceso a todos. Entonces, como verán, el día de hoy, el tema de hoy de la novena es el monte, ¿no? Es el monte. Entonces, ¿qué nos enseña esta imagen del monte y la aparición de la Virgen María en el monte del Tepeyac? Nos enseña 3 cosas, y quiero que se acuerden de las 3, ¿ok? En primer lugar, nos enseña la humildad de Dios. En segundo lugar, la importancia del laico. Y en tercer lugar, la humildad del hombre, la humildad humana. Entonces veamos esas 3 cositas, ¿no? La humildad de Dios. Esto en teología le llamamos la kenosis de Dios, Dios que se autovacía. Porque ¿qué cosa es la encarnación? Cuando María está embarazada en Nazaret, que por cierto también era montañosa, cuando María está embarazada del Espíritu Santo, es Dios que desde su trono altísimo se abaja para poder estar pequeñito en el vientre de una doncella, ¿no? Es el abajarse de Dios, es la humildad de Dios. Lo mismo lo vemos en las apariciones guadalupanas de 1531, comenzando con el día 9, 10, 11 y 12, que es el último día de las apariciones. Es decir, de que Dios que es humilde, Dios podría haberse quedado en la cima del monte o en la cima del cielo, pero no, Dios quería estar en el valle. Dios quería encontrarse con el pobre, Dios quería encontrarse con el tullido, Dios quería encontrarse con el cojo, Dios quería encontrarse con el que no puede caminar bien, con el que lo tienen que empujar en la silla de ruedas. Dios quería encontrarse con el humilde, ¿no? Y lo hace a través de la presencia de la Santísima Virgen, que se hace accesible. Es la humildad de Dios, Dios que se abaja para estar presente con nosotros. Lo primero que aprendemos del monte del Tepeyac, que es la humildad de Dios. Segundo es la importancia del laico, la importancia del laico. No sé si se han puesto a pensar. Para Dios hubiera sido mucho más fácil aparecerse al obispo, porque la historia hubiera sido más fácil. En primer lugar, la aparición de la Virgen no hubiera necesitado aparecerse 5 veces, no hubiera necesitado estar yendo y viniendo, tratando de convencer al obispo Fray Juan de Zumárraga que se me apareció, que no, que venga a pedirle un signo, que volver, que ir a recoger a las rosas, que volver a regresar. No habría necesidad de nada de eso, ¿verdad? Hubiera sido más fácil para Dios aparecérsele a través de la Virgen, aparecérsele directamente al obispo. Pero no,
Lo que Dios quería es de que la Virgen Santísima se le apareciera al laico, al sencillo, para que el laico sea el mensajero, el que trae ese mensaje al obispo. Es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Es como la jerarquía o la pirámide de la jerarquía, pero al revés, ¿no? Dios quiere que el laico sea el que trae el mensaje de la buena nueva. Y recuerden de que México en ese momento no habían conversiones. Juan Diego era uno de los poquísimos creyentes, porque el obispo Fray Juan de Zumárraga estaba listo a cerrar todas las iglesias. Él quería que se desnuden los altares, que se vacíen los tabernáculos, nos vamos de aquí, porque nadie se quiere convertir. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Viene al laico, a través de la Virgen María. Entonces, nunca subestimen su valor y su vocación como laicos. Dios podría hacer las cosas mucho más fáciles e ir de frente a la cabeza, pero no. Dios piensa distinto y lo hace a través del laico Juan Diego para que lleve el mensaje y las conversiones comienzan, pero así. 10 millones de conversiones en 10 años, una cosa increíble lo que sucedió. Y aquí seguimos, ya dentro de poquito vamos a celebrar 500 años de la aparición de las apariciones guadalupanas. Entonces era el punto número 2. Y el punto 3 es de la humildad humana, la humildad del hombre. Así como Dios que se abaja hacia nosotros, también nosotros aprendemos de cuando abajamos nuestro ego. Y Dios, cuando nosotros no lo hacemos, Dios lo hace por nosotros. Porque Dios enaltece a los humildes, pero a los soberbios los abaja. Que el Señor abaje nuestra soberbia. Esos momentos cuando construimos esos altares de ego para nosotros mismos, que de ahí nos tire, ¿no? Que estamos allá bien arriba y que el Señor nos avance hacia abajo, ¿no? Para que podamos ser más humildes. Porque Dios nos quiere en el valle, Dios no nos quiere en la punta, nos quiere en el valle, ahí donde nos encontramos unos con los otros, en la vida cotidiana, en la vida real, en nuestras casas, en los problemas que tenemos, en nuestras dinámicas familiares, en las adicciones que a lo mejor tenemos en nuestras familias, que tenemos que incluso en nuestros propios pecados. San Pablo mismo lo dice, ¿no? De que el mal que yo no debo hacer, hago, y el bien que debo hacer, no hago. Pero el Señor nos humilla con nuestros propios pecados, para que nos recordemos a nosotros mismos de que no estamos hechos de piedras, somos de carne. Y el Señor nos humilla ¿para qué? Para enaltecerse a Él, para poder encontrar en nosotros mismos la grandeza de Él. La grandeza no es nuestra, la grandeza es de Él. Y en el misterio guadalupano encontramos esa sencillez, esa humildad del valle, no de la montaña, pero al lado de la montaña, claro, que es Dios, la liturgia, pero la humildad del ser humano. Entonces esta es mi reflexión del día de hoy, al pensar un poco en la imagen del monte, de la montaña, y cómo el Señor decide revelarse a nosotros a través de tantas montañas, pero incluso en nuestro evento guadalupano también lo hace al lado de una montañita, del Cerrito del Tepeyac. Entonces que el Señor nos ayude a descubrir nuestro valor, al de ustedes como laicos, a descubrir su humildad y nuestra humildad.